dermis del feto, la cual se encuentra en recambio constante. ¿Entiende, José? Perfecto, muy bien. Entonces, ¿cómo les con la parte de neoplasias en la clase del día de hoy? Y vamos a hablar sobre la primera parte de lo que sería generalidades en esta clase. Bueno, primero que nada, ¿cómo se define una neoplasia? Una neoplasia corresponde a una masa cuyo crecimiento sobrepasa al del tejido normal, primero, y segundo, que no se encuentra coordinado con los tejidos normales, sino que más bien tiene autonomía. ¿Qué significa? Que es capaz de crecer sin necesidad de que, o escapando es normal de crecimiento por parte de nuestro organismo. Entonces, para resumirlo, una neoplasia es una masa que crece más rápido que un tejido normal y que no presenta los mismos mecanismos de control que tienen las células normales que crecen dentro de nuestro organismo. No dependen en sí de los factores de crecimiento creados por nuestras propias células, significa eso. Bueno, para que una célula se vuelva neoplásica, debe tener alguna alteración genética, vale decir, una transformación en su ADN, vale decir, una mutación, ¿verdad? Y esa mutación, para que una neoplasia pueda llevarse a cabo, debe de ser transmitida a células hijas. Vamos a explicar después más adelante por qué. Estas alteraciones genéticas, ¿qué es lo que en general producen en las células? Que tengan una proliferación excesiva, o sea, más rápida de lo normal, autonómica, que no depende de los mecanismos de control de crecimiento de nuestras células normales y obviamente por este motivo no regulada. Bueno, ¿cuáles son los componentes básicos de un tumor? Y para definir esto vamos a prestar, digamos que los términos que se utilizan hablando específicamente nosotros de glándulas. En una glándula, el parénquima, recuerden ustedes, lo habrán visto seguramente ya a estas alturas, en una glándula, el parénquima es la porción funcional de la glándula y el estroma es su tejido de sostén, ¿cierto? Cuando hablamos de tumores, el parénquima del tumor son las propias células neoplásicas y el estroma del tumor sencillamente es ese tejido de sostén de esas células neoplásicas, ya que al igual que nuestras células normales, también las células neoplásicas necesitan de tener un tejido de sostén para poder desarrollarse. Bueno, como ustedes seguramente a estas alturas ya saben, ya conocen, los tumores se clasifican por un lado en benignos, por otro lado en malignos. Entonces, lo que vamos a ver ahora es la nomenclatura de estos tipos de tumores y cómo reconocerlos, primero que nada macroscópicamente y ya después más adelante microscópicamente. Bueno, comenzando con características de tumores benignos, ¿ok? Primero dice bien diferenciado. ¿Qué significa, gente, que algo sea bien diferenciado? Que sus células se parecen mucho a las células normales. Eso significa bien
diferenciado. Segundo, dice crecimiento lento. Claro, un tumor benigno crece más rápido, pero crece más lento que un tumor maligno. Tercer punto, masas expansivas bien delimitadas. ¿Qué significa masa expansiva? Que cuando crece, comprime lo adyacente normal. No es que lo destruye, no es que lo invade, sino que al crecer lo comprime, lo aplasta. ¿Me entiende? Y cuando digo que es bien delimitado, es porque se separa perfectamente bien el tumor, en este caso benigno, del tejido normal. ¿Ok? Los tumores benignos siempre, o sea, casi siempre son bien delimitados y esa buena delimitación puede estar proveída por una cápsula que se encuentra rodeando a los mismos. La cápsula no tiene que estar presente necesariamente, pero los tumores benignos con cierta frecuencia se ven rodeados por una cápsula. ¿Ok? Ahora, esa cápsula que yo menciono se parece a las cápsulas que tienen los órganos, como por ejemplo el hígado tiene su cápsula de Gleason, la suprarrenal tiene cápsula, el vaso tiene cápsula, el riñón tiene cápsula, ¿ok? Para que entiendan a qué básicamente. Bueno, cuarto punto, al crecer en forma expansiva, entonces no invade, no infiltra, no destruye directamente al vecino. Y la última característica es totalmente absoluta. Que el tumor es benigno, no da metástasis. ¿Qué significa esto? Que no se va a diseminar a tejidos distantes al sitio de origen de una masa tumoral, ¿verdad? Si un tumor es benigno y se forma en el hígado y de repente aparece ese tumor, vamos a suponer, en el pulmón, eso obviamente no es propio de un tumor benigno. Es propio de un tumor maligno que puede diseminarse por vía sanguínea llegando a otros órganos. ¿Ok? A eso me refiero con que no dan metástasis los tumores benignos. En la imagen vemos un hígado y acá en esta zona es donde estoy mostrando el tumor, que como ustedes pueden ver, según las características que mencionamos, está bastante bien delimitado, tiene una forma bastante regular, es bien redondo, ¿ok? Y se separa muy bien del tejido hepático normal que se encuentra, digamos, alrededor del mismo, ¿ok? Estas características de tumores benignos son generales, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Que aunque se ven con mucha frecuencia, no se van a ver siempre. Hay, digamos que, excepciones que vamos a ir tocando cada una de ellas en su momento. Esos tumores que mostré son encapsulados normalmente, pero no es que se vea tan bien en la cápsula ese aumento. Vamos a mostrarle en otras imágenes después donde sí se puede ver mejor. Bueno, ¿qué características tienen los tumores malignos? Falta de diferenciación celular. ¿Qué significa eso? Que se parecen, comparando con los tumores benignos, menos a las células normales. Tienen menos parecido con células normales. Segundo, tienen crecimiento errático, lento o rápido. O sea, los tumores malignos no siempre crecen rápido. Pueden tener crecimiento lento en algunas ocasiones. Pero, ¿a qué se refiere con crecimiento errático? Que no es constante con el tiempo. O sea, un tumor maligno que durante cierto tiempo presenta crecimiento lento, de la nada puede, digamos que empezar a crecer en forma muy rápida. Eso se refiere con crecimiento errático. Les repito, no es constante con el tiempo. Los tumores malignos no son bien delimitados y no tienen crecimiento expansivo normalmente, sino más bien infiltran, invaden, destruyen el tejido adyacente, ¿verdad? A su lugar de formación. ¿Ok? Y por excelencia los tumores malignos tienen capacidad de dar metástasis, o sea,
diseminarse a órganos distantes a su sitio de origen. ¿Ok? Bueno, en esta imagen vemos un tumor de una glándula mamaria y comparen con la imagen anterior que era bien regular, este tumor tiene contornos bien irregulares, ¿verdad? De color blanquecino, que de hecho el color blanco es el color que más frecuentemente presentan los tumores malignos. Repito, es de color blanquecino, pero noten los bordes bien irregulares de la lesión. Eso me indica macroscópicamente que este tumor de mama muy probablemente sea un tumor maligno. ¿Ok? Bueno, veamos la nomenclatura tumoral en base, digamos, a varias variables, valga la redundancia, ¿verdad? Y vamos a ver cómo se ven tumores que se originan o que tienen un solo tipo de célula neoplásica. Vamos a ver tumores que tienen más de un tipo de célula, pero se originan todas ellas de la misma capa germinativa. Y por último, el ejemplo que corresponde a tumores que tienen más de un tipo de célula, pero que derivan de, a su vez, de más de una capa germinal. ¿Ok? Cada uno de estos por separado. Comenzamos con este porque lejos les cuento es el más frecuente de todos. O sea, lo más frecuente es que un tumor, ¿verdad? O sea, presente solamente un tipo de célula tumoral. Y básicamente, por ser los más frecuentes, vamos a estudiar dentro de este grupo primero los tumores epiteliales y después a los tumores mesenquimáticos, ¿verdad? ¿Con qué vamos a empezar? Con la nomenclatura propia de cada uno de ellos, ¿ok? Tanto si es benigno como si es maligno. Y comenzamos primero con los epiteliales. Los tumores epiteliales, gente, pueden ser de estirpe escamosa, que es parecido al epitelio plano estratificado de la piel, o en todo caso pueden ser de estirpe glandular. ¿Qué denominación esperamos tener cuando el tumor es de estirpe glandular primero? ¿Ok? Si es benigno, se utiliza el término adenoma, ¿verdad? Y si es maligno, se utiliza el término se utiliza el término adenocarcinoma. O sea, el prefijo adeno significa glandular. Y si termina en oma, es benigno. Si termina en carcinoma, eso es maligno. De hecho, carcinoma, gente, es un término genérico que se utiliza para tumores malignos epiteliales. Pero si digo adenocarcinoma, quiero decir específicamente que es un tumor maligno epitelial, pero glandular. ¿Ok? Tanto los tumores glandulares benignos como malignos pueden, digamos, ser quísticos. Y si son quísticos, vamos a utilizar los siguientes términos respectivamente para tumores benignos o malignos. Si es benigno, vamos a decir que es un cistoadenoma. El prefijo cisto significa quiste. Y si es maligno, vamos a utilizar el término cistoadenocarcinoma. ¿Ok? ¿Cómo sería en el caso que el tumor sea maligno, ¿verdad? Pero epitelial escamoso? Si es un tumor epitelial escamoso, ¿ok? Benigno, vamos a utilizar el término papiloma escamoso, ¿verdad? Papiloma significa que el tumor forma
y en un ratito más vamos a explicar qué significa una papila cuando vemos una imagen. Pero las papilas no son propias de tumores epiteliales escamosos, gente, de ninguna manera, ¿verdad? Por eso cuando yo hablo de un tumor benigno escamoso, ¿verdad? Debo de decir papiloma escamoso, porque si digo solamente papiloma, de ninguna manera significa que es escamoso. Tengo que agregar la terminación escamoso para referirme específicamente a la estirpe celular de este tumor. Sencillamente, cuando un tumor epitelial escamoso es maligno, vamos a utilizar el término carcinoma escamoso. También, gente, podemos utilizar el término carcinoma epidermoide. ¿Por qué epidermoide? Porque estos tumores presentan aspecto similar a la epidermis, ¿verdad? Que viene el nombre epidermoide. Vale decir, son semejantes a epitelio plano, estratificado, con queratina. De ahí viene la denominación, gente. Bueno, este sería un papiloma escamoso en las imágenes y como les dije, el término papiloma proviene del hecho que estos tumores forman papilas. Entonces, ¿qué es una papila? Primero que nada, una papila, gente, es una estructura que presenta un revestimiento epitelial, como estoy mostrando acá, es sobrelevada y en el centro presenta tejido conjuntivo o en todo caso tejido fibrovascular. Les repito, que es una papila, es una estructura sobrelevada, revestida por epitelio por fuera y en cuyo centro se encuentra tejido conjuntivo o fibrovascular. ¿Ok? Vemos que las estructuras de las dos imágenes corresponden a esto. En la imagen izquierda les marqué una papila cortada en forma longitudinal y a la derecha se ven más bien papilas en corte transversal. Vemos acá el epitelio por fuera y vemos acá el tejido conjuntivo por dentro. Bueno, entonces vemos también claramente en las dos imágenes que el epitelio que reviste las papilas es de tipo plano estratificado, ¿verdad? Debido a este motivo, denominamos al tumor papiloma escamoso específicamente. Bueno, acá tenemos un carcinoma epidermoide. ¿Y qué notamos nosotros? Presencia de nidos de células, ¿verdad? Como el que muestro acá, por ejemplo. Ay, mi marcador no se fue bien. Voy a borrar eso. Les repito, presencia de nidos de células que se están metiendo en el tejido conjuntivo. ¿Qué me indica eso? Que esto está invadiendo, ¿verdad? Característica propia, dijimos, de tumores malignos, ¿ok? Pero ¿cómo yo sé específicamente que esto es carcinoma escamoso? Por definición, los carcinomas, como derivan de epitelios, tienen también células con cohesividad, o sea, se encuentran formando grupos de células bien unidas con muy poco espacio intercelular entre ellas, como el epitelio común y corriente. Y eso corresponde a cada nido, como el que señalé que estamos viendo en la imagen. Pero, ¿qué me indica que esto es un carcinoma epidermoide específicamente? La formación de esto que les estoy mostrando acá. ¿Alguno de ustedes tiene idea qué es eso que mostré ahí, que de hecho es algo de histología?
A ver, ¿alguien? ¿Qué sería esa estructura o ese material que marqué ahí, que les repito, estudia en histología, su aspecto? Como no lo vemos en un epitelio común y corriente, quizás les sea un poco más difícil reconocer, pero igualmente creo que es reconocible bastante fácilmente, ¿verdad? ¿Qué les parece, gente? Queratina, muy bien, Leticia, queratina. Entonces, como los epitelios planostratificados con queratina de la epidermis de la piel, ¿ok? Los carcinomas epidermoides o escamosos también forman queratina. Y esa es la manera más fácil de reconocerlos. Vamos a ver más adelante algunas otras características, digamos que un poco más sutiles, pero que también pueden ayudar. Bueno, recuerden que cuando hablo yo de un adenoma, me refiero a un tumor epitelial glandular benigno. Pero ¿cómo se define esto cuando yo miro al microscopio, gente? Por un lado, sí, esto es lo primero que tiene que tener en cuenta, eh, los adenomas o los tumores glandulares o tienen células de tipo secretoras, como si fueran glándulas, o se originan a partir de células que cumplen esa función. Por ejemplo, en esta imagen vemos un tumor hepático, un adenoma, originado en, digamos, hepatocitos del hígado. Como los hepatocitos son células glandulares, tumores que derivan de hepatocitos van a ser adenomas. Pero vamos a explicar en imágenes cómo es que se ven estructuras glandulares al microscopio o que me indican que el tumor es de estirpe glandular. ¿Ok? Bueno, vemos entonces en la imagen microscópica cómo este adenoma hepático se separa perfectamente del tejido normal. Lo que está a la izquierda de lo que yo tracé sería el hígado normal y lo que está a la derecha es el adenoma. Les repito, vean cómo ese tumor en su crecimiento puede comprimir el hígado normal, pero de ninguna manera, ¿ok? Lo invade. Eso es propio, como ya les dije varias veces, de tumores que son más bien B2, ¿ok? La imagen macroscópica yo creo que no corresponde a esa microscopía, sino refiéranse a la imagen que vimos anteriormente del adenoma hepático que mostramos cuando explicamos tumores benignos. Esta imagen, por motivos que ahora mismo no quiero explicar para no confundir, tiene más aspectos de un tumor maligno más que benigno, ¿verdad? Bueno, ahora un adenocarcinoma ya es un tumor glandular maligno, ¿ok? Y por un lado vemos acá el tumor macroscópicamente en la pared del colon. Noten cómo el tumor hacia la base se encuentra invadiendo la pared del colon. Esa es una característica que macroscópicamente ya se puede ver. Vean cómo también la base del tumor tiene bordes bastante irregulares. Otra cosa propia, como dijimos, de tumores malignos nosotros. ¿Ok? Bueno, ¿qué vemos en las imágenes microscópicas? Miren primero a la derecha y vemos cómo efectivamente este tumor forma estructuras tubulares, como la que estoy mostrando acá, con una luz, semejantes a ductos de glándulas excretoras, ¿verdad? Entonces, la formación de ductos o conductos o túbulos, si quieren llamarlo así, en un tumor epitelial, nos indica que es de estirpe glandular, ¿verdad? Vean cómo estas glándulas están metiéndose dentro del tejido conjuntivo, lo cual me indica obviamente que están invadiendo. Característica nuevamente propia de tumores malignos. A la derecha, o a la izquierda, perdón, vemos formación de papilas.
¿ok? Para que vean que las papilas no son propias de epitelio escamoso, eso ya lo explicamos previamente. Ven ustedes cómo efectivamente tenemos epitelio, les muestro dónde, que se encuentra rodeando tejido conjuntivo, propio, les repito, de papilas. Pero ¿qué características tiene ese epitelio? Que presentan células de tipo caliciforme, por lo tanto, esperamos que secreten moco. Como estas papilas presentan células que secretan mucina, eso es, o que son secretoras de sustancias, es otra característica más que nos permite diferenciar a este tumor como de origen glandular. ¿Ok? Como dijimos, los tumores glandulares podrían ser quísticos también, sean benignos o malignos. Y vemos acá en la imagen un tumor benigno que corresponde a un cistoadenoma, ¿verdad? Tumor quístico glandular benigno. ¿Cómo lo reconozco yo acá en la imagen? Primero que nada porque en la izquierda, donde vemos la superficie del quiste, la misma se ve completamente lisa, ¿verdad? Y al corte, el quiste muestra cavidades con contenido líquido, ¿verdad? Vale decir que el quiste en estas imágenes no presenta en ninguna áreas sólidas, ¿ok? Al no presentar áreas sólidas, podemos decir que este es un tumor benigno macroscópicamente hablando, ¿ok? Más bien el líquido que contiene este quiste abierto a la derecha es más bien amarillento y transparente. Bueno, estos tumores quísticos o los cistoadenomas en la práctica se ven con bastante frecuencia, por ejemplo, en los ovarios. ¿Ok? Bueno, y miren ustedes, para comparar con la imagen anterior, cómo sería esto adenocarcinoma, o sea, un tumor quístico glandular maligno. Vean cómo en las imágenes superiores, a la apertura del quiste, ¿qué muestra? Esto, esto y esto en la imagen del lado derecho, que son masas sólidas dentro del quiste. Cuando vemos masas sólidas dentro de un quiste, la probabilidad de que el mismo sea maligno se hace mucho más importante. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué vemos abajo? Vemos a la derecha formación nuevamente de estructuras tubulares o de tipo ductos que se están metiendo en tejido conjuntivo. Indica eso que está invadiendo. Pero abajo a la izquierda una característica más de tumores de origen epitelial glandular, que sería este material que les muestro acá. Ven que hay un material de tipo fibrilar de fondo claro que se colorea levemente con hematoxilina. ¿Saben qué es ese material fibrilar con fondo claro que muestro ahí? ¿Tienen idea qué eso es, gente? No es colágeno. ¿Qué otra cosa se les ocurre?
A ver, gente, ¿qué se les ocurre? A ver, gente, un minuto más para que me den una opción. No, no exactamente de Holanda. Un adenocarcinoma de un acino. ¿Y por qué te parece que esos son acinos, compañero? Para empezar, los acinos no tienen luz visible. Es una luz tan pequeña que el microscopio óptico no se ve. Pero igual, o sea, no tiene nada que ver. Bueno, el que estuvo más cerca es Enrique, que dijo que es líquido de las células caliciformes. Si fuera un producto de células caliciformes, ¿qué va a hacer eso? Va a ser moco, mucina. Todo lo que está ahí marcado es mucina, moco. Eso les muestro porque otra característica de tumores glandulares es que secretan moco, ¿verdad? Vieron que hay varias cosas que nos permiten reconocer un tumor de tipo glandular, que forme estructuras parecidas a conductos excretores, que secrete moco o que tenga células que son de por sí secretoras de sustancias, ¿verdad? Profe, Sí. este de la imagen inferior, la derecha ahí, Mm. ¿cómo yo diferencio el tumor del órgano sano? Porque ahí parece lo mismo para mí. Para empezar, si fue un órgano sano, no vas a tener glándulas que están invadiendo el tejido conjuntivo. Primero que nada, ¿verdad? Si fuera un tejido sano, eso no va a estar invadiendo tejido conjuntivo jamás. Va a encontrarse bien delimitado dentro del órgano o en una zona bien definida del órgano, pero no infiltrando, no invadiendo tejido conjuntivo. Eso es lo más básico que te puedo decir ahí, Enrique, para hacer la diferencia. La característica entonces es la invasión del tejido, La la invasión del radiación. tejido, exactamente, eso es lo más importante cuando miro al microscopio, quizás para decir que un tumor es maligno, comparando con tumores benignos o sencillamente con tejido normal. De nada. Bueno, vamos ahora a los tumores mesenquimáticos que son menos frecuentes que los epiteliales, pero igualmente se ven eh, todos los días prácticamente vemos tumores mesenquimáticos en la práctica, ya que algunos de ellos son muy frecuentes. Vamos a explicar cuáles específicamente en un ratito más. La terminación o la nomenclatura de los tumores mesenquimáticos, ya sean benignos o malignos, es más sencilla que la epitelial. ¿Ok? Directamente, 2 segundos, gente, por favor.
les decía, para tumores mesenquimáticos la nomenclatura es más sencilla. Sencillamente, si es benigno, termina en oma. Si es maligno, termina en sarcoma. Pero ¿qué ponemos por delante de oma o de sarcoma? Una terminología que nos indique cuál es la célula que originó el tumor o cuál es la célula típicamente presente al. Por ejemplo, si digo que es un fibroma, es porque las células del tumor benigno parecen fibroblastos. Si digo que es un angioma o un hemangioma, es porque es de origen vascular. Si digo que es un leiomioma, me refiero a origen muscular liso. Un rhabdomioma, origen muscular esquelético. Un osteoma, origen óseo. Un condroma, origen cartilaginoso. ¿Me entienden? Si quiero decir que es maligno, uso los mismos prefijos, pero en vez de terminar con oma, termino con sarcoma. Por ejemplo, para fibroblastos es un fibrosarcoma. Vasos sanguíneos es un angiosarcoma. Músculo liso, leiomiosarcoma. Cartílago, condrosarcoma. Hueso, osteosarcoma, perdón. Y músculo estriado, rhabdomiosarcoma. ¿Ok? Lo que tienen que manejar, y eso únicamente se aprende con la repetición, es qué significa cada prefijo o a qué célula se refiere cada prefijo. Si digo fibroma, se entiende que son fibroblastos fácilmente, pero si digo rhabdomio, quizás no le suene tanto a músculo estriado. ¿Me entienden? Es algo que tienen que aprenderlo únicamente. Una característica general de los tumores mesenquimáticos es que sus células no tienen cohesividad como las epiteliales. Lo mismo que en el tejido conjuntivo, las células no son cohesivas, ¿verdad? O en ningún tejido de origen mesenquimático realmente hay cohesividad celular, ¿verdad? Porque las células tienen más espacio entre ellas en síntesis, no están juntas, no están formando nidos, ¿ok? Y con mucha frecuencia los tumores de origen mesenquimático presentan células fusiformes o alargadas, ya sea que son benignos o malignos, ¿verdad? Pero mirando esta imagen específicamente, vemos un tumor uterino donde observamos tumores mesenquimáticos más presentes, más frecuentes, perdón, en el ser humano, que es el leiomioma. Leiomioma, como dice su nombre, es un tumor muscular liso benigno. En la imagen inferior, la microscópica, la que está en el recuadro a la derecha, ¿qué me indica a mí que ese tumor es benigno? Muy bien, está bien delimitado, excelente. Y cuando miro mucho más de cerca, hacia la izquierda, noto perfectamente bien que las células que forman el tumor son prácticamente idénticas a las fibras musculares lisas. O sea, tienen núcleo alargado, con extremos romos y citoplasma eosinófilo mal delimitado o mal definido. Eso es casi idéntico al músculo liso normal, excepto que en el leiomioma las células se disponen en forma más desordenada comparando con el músculo liso normal. Pero citológicamente hablando, estas células son prácticamente idénticas al músculo liso normal, ¿verdad? Recuerden que otra característica de tumores benignos es que son bien diferenciados. Se parecen mucho o son casi idénticas, como en este caso, a células normales. Ahora, comparando esta imagen con la previa, quiero que se fijen, primero que nada, macroscópicamente, cómo el tumor en sí, ¿verdad? Tiene bordes bastante irregulares, ¿verdad? No son bordes bien redondos, bien definidos como el leiomioma que vimos anteriormente. Son, digamos, un tumor bastante irregular. Y ya podemos notar
algo que es bastante característico de las células tumorales malignas, que se conoce como el pleomorfismo. ¿Qué es el pleomorfismo? Diferencia en forma y tamaño de las células, ¿verdad? Puedo hablar también de pleomorfismo nuclear, refiriéndome a diferencia en forma y tamaño, pero específicamente de los núcleos. Y aunque la imagen superior derecha es a muy bajo aumento, yo sí puedo notar de que a pesar de eso, claramente se ve que las células tienen forma y tamaño diferente. Les repito, a pesar del bajo aumento, comparemos con la imagen previa, ven acá como todas las células son muy parecidas, muy monótonas. En las imágenes acá a la derecha no. Las células en sí son bastante diferentes entre sí. Sobre todo mirando la imagen de cerca, la inferior derecha, vemos como algunos núcleos de células son alargados, otros son más ovoides, otros son mucho más hipercromáticos, ¿verdad? Otros núcleos son mucho más irregulares también. Y otra cosa más a tener en cuenta, eso significa pleomorfismo, diferencia en forma y tamaño, ¿ok? ¿Alguien tiene idea qué es esto que les muestro acá, por las dudas? Obviamente saben que es por definición, pero quizás nunca lo hayan visto en microscopio. ¿Saben qué eso es? A ver. Mitosis, muy bien. Específicamente las que marqué son metafases, ¿verdad? De la mitosis. Otra cosa a tener en cuenta, tumores malignos, gente, como crecen más rápido que los benignos, ¿ok? Van a tener mayor presencia de figuras mitóticas cuando miro al microscopio, ¿ok? Muy bien, otro detalle más les repito a tener en cuenta. Bueno, segundo grupo de tumores son los llamados tumores mixtos, que están constituidos por más de un tipo de célula, por eso se llaman mixtos, pero que derivan de la misma capa germinal, ya sea que hablemos de ectodermo, endodermo o mesodermo, las células que forman parte de ese tumor, aunque sean diferentes, derivan de la misma capa germinativa. ¿Dónde se ven los llamados tumores mixtos? No es que se vean muy frecuentemente en el organismo, hablamos de ejemplos realmente bastante puntuales. Se ven, por ejemplo, en glándulas salivales y se conocen con el nombre o de tumor mixto directamente o también de adenoma pleomórfico, ¿verdad? El término adenoma es porque es glandular benigno y pleomórfico porque tiene células con diferentes formas y tamaños, ¿ok? También puede ser que existan tumores mixtos malignos, les cuento glándula salival, pero se ve con mucho menos frecuencia que los benignos. Bueno, específicamente los tumores mixtos o adenomas pleomórficos de glándulas salivales muestran dos componentes celulares. Uno epitelial, que si ustedes se fijan en la imagen de la izquierda, está representada por estructuras semejantes a ductos excretores, y otro componente que muestro acá, que sería mesenquimático, con un fondo de aspecto mixoide, se llama, así como cuando parece moco, con células fusiformes pequeñas a ese nivel, ¿verdad? Esos son los dos componentes celulares que presenta el tumor en esta imagen, por eso se denominan tumores mixtos. Vean por otro lado cómo el tumor está perfectamente bien delimitado. De la glándula parece que es una parótida, la que se encuentra al lado derecho, ¿verdad? Porque no veo ninguna célula que secrete mucina ahí, parece que es una glándula, digamos, serosa pura. Aunque la imagen macroscópica muestra un tumor que está en la glándula submaxilar por la localización, no veo células mucosecretoras en ese pequeño fragmento glandular. Sea lo que sea, no importa si es parótida, no importa si es submaxilar,
Lo que importa es que ustedes noten en la imagen que el tumor es bien delimitado. Ok, bueno, tenemos por otro lado tumores que derivan de más de una línea germinal, pero que a su vez, digamos, tienen varios tipos celulares. ¿Cuál es la diferencia con el caso anterior? Que acá les repito, las células que forman parte del tumor derivan de más de una capa germinativa. ¿Ok? Eso hace que el tumor en sí pueda tener no solamente dos tipos, sino muchos tipos de células. ¿Ok? O tejidos en todo caso. Y los mismos reciben la denominación de teratoma, ¿verdad? Estos tumores derivan de células germinales. ¿Y dónde tenemos células germinales nosotros? En los testículos y en los ovarios. Por eso es que estos tumores nacen preferentemente de esos órganos, de las gónadas. ¿Ok? Vamos a utilizar el término teratoma maduro para hablar de un teratoma benigno y el término teratoma inmaduro para hablar de un teratoma maligno. También el término teratocarcinoma implica un teratoma maligno, ¿verdad? El hecho que diga que un teratoma es maduro es porque todos sus componentes se ven idénticos a un tejido completamente madurado, o idénticos a un tejido normal maduro, ¿verdad? Pero un teratoma inmaduro muestra elementos de tejido que todavía no llegaron a su completa maduración. Vamos a un ejemplo de esto más adelante. Ahora, los teratomas maduros, les cuento que con el tiempo pueden malignizar. Y más que nada es uno de sus componentes epiteliales el que termina malignizando. Entonces, el término teratocarcinoma, que es diferente al de teratoma inmaduro, implica un teratoma que originalmente era maduro, pero que uno de sus componentes epiteliales terminó malignizando, ¿verdad? El teratoma inmaduro es maligno, digamos que de entrada. No es que ni un componente haya malignizado, sino que el teratoma inmaduro es ya maligno de entrada. En todo caso, involucionó, diría yo, más que evolucionó, ¿verdad? Porque de ser un tumor benigno pasó a uno maligno, ¿verdad? Depende desde qué lado quieras mirar el término, ¿verdad? Para decir que es evolución o involución, ¿verdad? Bueno, los teratomas normalmente son tumores quísticos que van a contener con mucha frecuencia pelos y secreción de glándulas sebáceas, ya que casi en forma invariable es la piel, ¿verdad? Por eso que están los pelos, que constituyen los pelos normales de la piel, y la secreción de las glándulas sebáceas, que de hecho en la imagen de la derecha, este material suelto es una mezcla de sebo con pelos, que se conoce como material pilosebáceo, típico contenido de un teratoma. Como dije, microscópicamente un teratoma puede mostrar cualquier tejido del cuerpo que a ustedes se les ocurra, ¿verdad? Eh, Algo muy particular de las imágenes, sobre todo a la izquierda, es que se ve que este teratoma inclusive forma dientes, ¿verdad? No es que se vea siempre en la práctica, de ninguna manera lo vemos así, pero es un hallazgo relativamente frecuente en los teratomas. Como les dije al microscopio maduro, podemos llegar a encontrar. Pero el más frecuente de todos, como ya dijimos, es la piel. De hecho, lo vemos a la izquierda. Y vean cómo yo noto que es una piel por el tipo de epitelio, el tipo de epitelio de revestimiento, como la epidermis. Y en profundidad veo glándulas sebáceas en gran cantidad en la imagen, así como también observo hacia la izquierda un folículo piloso bastante dilatado, ¿verdad? Entonces, esto es piel, gente, ¿verdad? La piel forma la pared del teratoma
revestimiento del teratoma en sí. Pero mirando cortes más profundos pueden aparecer otras cosas. No van a notar mucho este aumento, pero les cuento que esto acá es un epitelio respiratorio. ¿Sí? Ahí no me marco nada. Acá hay un epitelio respiratorio. Esto que está acá es cartílago, por ejemplo. Abajo vemos un epitelio de tipo intestinal. Fíjense ustedes inclusive con epitelio de tipo o con células caliciformes, ¿verdad? Y acá, por ejemplo, vemos bandas de músculo liso. Les repito, cualquier tejido maduro, cualquiera que a ustedes se les ocurra al organismo, puede verse presente en un teratoma maduro. En comparación, los teratomas inmaduros muestran componentes que todavía no, digamos, no se diferenciaron por completo, ¿verdad? Y esta estructura que vemos acá a la derecha corresponde a un túbulo, ¿verdad? Pero el túbulo está revestido por células con núcleos sumamente oscuros, ¿verdad? Que muestran, digamos que, por decir una especie de polaridad inversa, porque las células de este epitelio, en vez de madurar hacia la superficie, maduran hacia la base, ¿verdad? De hecho, estas células de acá corresponden a células primitivas del sistema nervioso central, primordialmente neuroblastos o neuronas primitivas, ¿verdad? ¿Qué estructura es la que estoy mostrando en la imagen? Se conoce como tubo neural, estructura que embrionariamente hablando origina todas las células del sistema nervioso central, ¿verdad? Como el tubo neural es una estructura embrionaria inmadura, al estar presentes en un teratoma, nos indican que el teratoma es inmaduro y por ende maligno. ¿Ok? Bueno, les cuento, gente, que hay ciertas, digamos que, excepciones a la nomenclatura que acabamos de mencionar. Vale decir de que no todos los tumores con terminación OMA en la nomenclatura son realmente benignos, sino que algunos son malignos. ¿Cuáles son esos ejemplos? El melanoma, que es un tumor maligno muy agresivo originado en los melanocitos de la piel. El seminoma, que es un tumor maligno que nace de las células germinales del túbulo seminífero, de ahí el nombre de seminoma. El linfoma, que es un tumor maligno formado por linfocitos, por tejido linfoide. Y voy a tachar esto y les voy a explicar un ratito más por qué, pero está mal, ¿ok? El cuarto ejemplo sería el mesotelioma, ¿verdad? Que es un tumor maligno justamente originado en células mesoteliales, nuevamente con terminación OMA. ¿Por qué le dije vamos a tachar eso que dice hepatoma ahí? Porque el hepatoma no es un término que se utilice más en la actualidad. Si yo quiero hablar de un tumor maligno de hepatocitos, digo directamente hepatocarcinoma, ¿verdad? Ya no utilizo más el término hepatoma, está totalmente en desusos. Y los gliomas, Leticia, por definición, al ser tumores cerebrales, son malignos siempre, ¿verdad? Ya sea astrocitoma, oligodendroglioma, ¿verdad? Por definición, los tumores cerebrales son malignos siempre, aunque tengan crecimiento, entre comillas, benigno, ¿verdad? Estar dentro del sistema nervioso central y poder comprimir estructuras vitales del encéfalo, se consideran siempre malignos, ¿verdad? Bien. Las imágenes acá muestran melanoma, tanto macro como microscópicamente. No se preocupen por saber reconocer en estos instantes, porque ya vamos a aprender en anatopato cuando vemos piel. Obviamente todavía no es necesario que sepan. Bueno, existe una categoría de los llamados pseudotumores. ¿A qué nos referimos con un pseudotumor? A tumores o a masas que parecen neoplasias, pero realmente no lo son. Inclusive hasta tal punto, en este ejemplo que constituyen los amartomas, estos pseudotumores pueden alcanzar un tamaño enorme,
de hasta 20 centímetros más o menos, pero repito, no son realmente neoplasias. Eh, entonces, ¿cuál es el primer ejemplo de amartoma? El primer ejemplo de pseudotumores, perdón, son los amartomas. ¿Qué significa amartomas? Es una diferenciación aberrante de tejido que se encuentra normalmente en ese órgano, ¿verdad? Y vemos acá un ejemplo de lo que estamos diciendo. En la imagen inferior a la izquierda, en una zona limitada por flechas, vemos una proliferación de conductos biliares dentro del hígado, ¿verdad? Bien delimitada por otro lado. Los conductos biliares son un componente normal del hígado, ¿verdad? Decimos nosotros de que esto es una amartoma porque este componente normal del hígado está formando una masa aberrante de tejido. No solamente aberrante, sino que crece en forma totalmente desorganizada comparando con, digamos, células o estructuras normales de este órgano. A eso me refiero yo con un amartoma. ¿Sí? Esto no es una neoplasia, les repito, aunque macroscópicamente pueda aparecer por su tamaño muchas veces, es solamente una, como dice su nombre, diferenciación aberrante, pero del tejido propio de ese órgano. No hace falta gente que sepa reconocer amartomas en microscopio. Dejen que eso sea trabajo del patólogo únicamente. Lo que ustedes tienen que saber, eso sí, es el significado de este término. Otro pseudotumor es el llamado coristoma. ¿Y cuál es la diferencia entre un coristoma, gente, y un amartoma? El coristoma constituye la presencia de un tejido en un órgano al cual no corresponde, ¿verdad? Por ejemplo, si yo veo tejido pancreático maduro en la pared de un estómago, eso es un coristoma. Si yo, por ejemplo, mucosa gástrica en la pared de un intestino delgado, eso también es un coristoma. Me refiero a tejido que se encuentra en un lugar que no corresponde, en un órgano que no corresponde, ¿verdad? Esto es diferente al amartoma porque en el amartoma lo que prolifera es el tejido que forma parte del órgano, en forma aberrante. El coristoma es básicamente un tejido ectópico localizado en una zona donde no debería estar. No, el esófago es una metaplasia, Mateus. No confundan metaplasia con coristoma. Metaplasia es el cambio de un tipo de célula por otro tipo de célula, ¿verdad? Eh, Coristoma es un tejido que se encuentra en un lugar que no corresponde, pero que no es que se haya originado por el cambio de una célula por otra. No sé si me explico, Mateus. Ok. Bueno, Jorge, sí en algunos casos puede tener manifestaciones clínicas esto. Porque, por ejemplo, si tenemos mucosa gástrica en el intestino delgado, esa mucosa gástrica va a secretar ácido en un órgano que no está preparado para soportar el ácido del estómago. Entonces, ese ácido puede hacer que la mucosa del intestino se ulcere y provoque un sangrado, ¿verdad? Que obviamente clínicamente se va a manifestar como hemorragia digestiva, ¿ok? Entonces, sí puede dar síntomas los coristomas. En algunos casos no da absolutamente ningún síntoma tampoco, ¿verdad? Pero algunas veces sí puede dar como el ejemplo que mencioné. De nada, Jorge. Bueno, esto de acá vamos a dejarlo ya para la semana que viene, compañeros. Hasta acá quiero llegar con la clase de generalidades de neoplasia. La biología del crecimiento tumoral, vamos a verla ya la clase la semana que viene. Ahora, gente, antes de terminar, una pregunta, alguna duda que quieran hacer. Sí, te escucho hablando, o te leo, mejor dicho, hablando.
No, no, porque te explico, cuando hay una metaplasia, compañera, es cuando un tipo de célula se transforma en otro tipo de célula, cambia su fenotipo, ¿verdad? Pero un coristoma es un tejido que se encuentra en un lugar que no corresponde, pero no porque hubo una transformación, sino porque, por ejemplo, por algún defecto en el desarrollo embrionario, pueden haber quedado restos de tejido en un órgano que no corresponde, pero no por una transformación. Esa sería la diferencia, compañera, ¿sí? Mira, Leticia, te puedo explicar cómo hacerlo sin problema, pero te aclaro que justamente no quise yo entrar mucho en ese detalle porque no quiero confundirlos. Es complicado realmente para que un alumno entienda cómo mirar microscopios. Eso se adquiere con mucha experiencia con el tiempo, ¿ok? Pero básicamente, ¿verdad? Una martoma, les repito, tiene que estar constituido por los componentes que forman parte de ese órgano, ¿verdad? Prácticamente son componentes idénticos al órgano, solamente que tienen una proliferación aberrante o un desarrollo aberrante. Eh, pero más o menos como que mantienen la arquitectura del órgano. No sé si me explico bien, Leticia. Cuando es un tumor benigno, aunque las células se parecen mucho a las normales, normalmente la arquitectura está bastante alterada. Y eso, por ejemplo, puede ser un parámetro que ayuda a hacer la diferencia. Cómo está arquitecturalmente compuesta cada lesión, sea un tumor benigno o una martoma. Porque en la práctica a veces puede ser muy difícil hacer la diferencia y ya depende, te repito, de qué tanta experiencia tenga para poder, digamos, manejarse con casos complejos como ese. Pero te repito, es básicamente así, ¿verdad? Se mira la arquitectura y eso es lo que más ayuda a hacer la diferencia. En la práctica, ¿verdad? Quizás no sea tan importante diferenciar un tumor benigno de una martoma, porque en ambos casos, si se extirpa por completo, básicamente el paciente ya se encuentra curado con eso, ¿verdad? Lo jodido sería no diferenciar bien un tumor benigno de uno maligno, obviamente, ¿verdad? Pero en la práctica, si es un tumor benigno o una martoma, si lo extirpa en su totalidad, no es tan importante clínicamente hablando la diferencia. Pero, como por supuesto nosotros somos patólogos, tenemos que hacer diagnósticos certeros, ¿verdad? No podemos estar, digamos, haciendo diagnósticos en base a suposiciones nomás, ¿verdad? Así sería básicamente, Leticia. A ver, ¿qué otra consulta, gente? Bueno, parece que no hay más consultas. Entonces, como les dije, vamos entonces por hoy terminada la clase. Nos vemos nuevamente el lunes, gente. Cualquier consulta siempre a través del examen extraordinario, si no me equivoco, ¿verdad? O estoy confundido o equivocado. No, el próximo miércoles no hay entrega todavía, Mateus. Tenemos que terminar el periodo de exámenes para retomar las entregas, así que todavía no hay entrega la semana que viene. Bueno, gente, entonces el lunes, si es que tenemos examen, obviamente no hay clase ese día porque yo tengo que estar en la universidad para tomar examen a la gente que vaya a rendir. ¿Ok? Para que lo tengan en cuenta entonces, gente. Respondo en general una pregunta del privado, compañeros, por cualquier cosa. Y me están preguntando si es que yo tomo el examen especial, ¿verdad? Y voy a ver, gente, eso depende realmente de si tenemos finalmente mucha gente aplazada. Puedo considerar tomar el examen especial en esos casos particulares, ¿verdad? Si la gente que se aplaza es poca, no voy a tomar ningún examen especial.
¿ok? Así que depende de qué tantos aplazados tengas. Si hay una cantidad importante de aplazados, tomaría el examen especial para tratar de evitar que haya justamente mucha gente que pierda el curso o el semestre, ¿sí? Respondo esa pregunta en público porque quizás sea una pregunta de interés común. No quiero responderlo en forma particular porque a muchos les puede interesar esa respuesta, ¿sí? No tengo todavía horario para el examen de lunes, Octavio. Seguramente me van a pasar de la universidad. A ustedes también les suelen pasar, tengo entendido, pero todavía no me pasaron nada. Bueno, ¿alguna otra consulta, compañeros? Bueno, de entrada ya les digo que el examen del lunes va a ser el mismo formato que tuvo el examen parcial, así que estudien, gente. Realmente hubo gente que parece que se presentó sin estudiar absolutamente nada, les soy sincero, ¿verdad? Otra gente se nota que sí estudió, pero le costó un poco. Y otra gente que sí se nota que entendió bastante mejor, ¿verdad? Independientemente de eso, les pido que estudien, gente. Estudien, presenten el examen estudiados, ¿ok? Bueno, nos vemos entonces el lunes, gente, con algunos de ustedes por lo menos, y con el resto en la clase del miércoles, que vamos a continuar dando la parte de neoplasia de ese día, ¿sí? Damos por terminada la clase de hoy. Muchas gracias por su atención. ¿Verdad? No tengo idea quién juega hoy, estoy tan